No estoy quejándome. No pido simpatía. Soy perfectamente capaz de asumir la responsabilidad. Esto es solo un desahogo porque no puedo desahogarme con ninguna persona en mi vida ya que pensarán que me estoy quejando. Solo escúchame, es una historia larga. Conocí a mi esposo cuando tenía 15 años. Mis padres acababan de divorciarse y estábamos sin dinero. Mi mamá solía salir durante horas buscando trabajo y yo me quedaba en casa cuidando a mis hermanos gemelos de 9 años mientras me preparaba para mis exámenes de GCSE. Fue muy difícil para mí, pero mi familia acababa de salir de una situación muy difícil, abuso, negligencia, en general un divorcio muy complicado. Así que estaba lista para hacer casi cualquier cosa para ayudar a mi mamá a ponerse de pie y mantener a mis hermanos alejados de tanto trauma como fuera posible. Sin embargo, no estábamos completamente solos en casa. Nos habíamos mudado recientemente a un nuevo vecindario y uno de nuestros vecinos era este chico de 29 años que trabajaba desde casa. Así que mi mamá le pidió que nos chequeara de vez en cuando mientras estábamos solos en casa. Ese era mi esposo, pero antes de que todos empiecen a acusarlo de estar manipulándome, lo cual puede ser cierto o no, déjenme agregar que ni siquiera era físicamente atractiva en ese entonces. Y sí, sé que los manipuladores no necesitan ninguna excusa, pero créanme cuando digo que ese periodo no fue cuando él comenzó a quererme de esa manera. Literalmente estaba a punto de casarse en ese momento. Él no es el malo aquí. Con el tiempo, la amistad de mi mamá con él se desarrolló y solíamos visitar su casa mucho y viceversa. Mi mamá consiguió un trabajo pero tenía que trabajar también en las vacaciones. Así que a menudo él venía a nuestra casa con su entonces prometida y básicamente los dos jugaban con nosotros, nos hacían compañía. Muchas veces incluso nos llevaban a parques temáticos, restaurantes, nos traían regalos ocasionales y todo. Descubrimos que mi esposo tenía 4 hijos de un matrimonio anterior, así que cuando los visitaban, nosotros íbamos a jugar con ellos y todo. El mayor tenía la edad de mis hermanos, así que básicamente solo me quedaba sentada y observaba. Y la mayoría de las veces, eso me rompía el corazón. Aquí estaba este papá que, incluso después de un divorcio, nunca se perdía la oportunidad de estar con sus hijos y los trataba como a realeza. Y luego estaba mi papá, que le dijo una vez a mis pequeños hermanos de 8 años que no estaba seguro de que ninguno de ustedes bastardos fuera suyo y que no le hubiera gustado nada más que matarnos a todos si mi mamá no hubiera iniciado el divorcio. Mi esposo amaba mucho a sus hijos y siempre que no estaban con él, me contaba historias sobre ellos. Supe sin que él lo dijera que este hombre valoraba a sus hijos por encima de todo. Naturalmente, empecé a enamorarme de él, pero en ese entonces no, obviamente, inicié nada porque sabía que era una niña y él estaba casado y esto era solo un pequeño enamoramiento del que pronto me olvidaría. Como mucho, solía fantasear con que mi futuro esposo fuera como él y se ocupara de mí y mis hijos de la misma manera en que se ocupaba de sus hijos y su esposa. A mis ojos, ella era la mujer más afortunada del mundo. Avancemos rápido y empecé la universidad. Las cosas en casa estaban bien. Nos mudamos de casa pero mantuvimos el contacto con la pareja. Él tuvo otro hijo de su segundo matrimonio y mis sentimientos no desaparecieron. Tenía 19 años y cuando estaba en casa, él y su esposa me pagaban por cuidar a su hijo ya que a veces tenían que trabajar en turnos nocturnos. Era un dinero extra y me encantaban los bebés, así que acepté. Me conecté muy bien con su bebé. Era el bebé más fácil de cuidar y me adoraba. A veces él llegaba temprano del trabajo y me pedía que me quedara a cenar o a tomar una taza de té y obviamente yo aceptaba. Aún así, no planeaba hacer nada, no soy una destructora de hogares. Solo quería estar cerca de él y en mi cabeza la idea de que él alguna vez me quisiera de esa manera era absolutamente absurda. Hablábamos mucho, él me daba consejos sobre relaciones, yo inventaba chicos que estaba viendo solo para ver su reacción. Sinceramente, no esperaba nada, pero aún así quería ver, le preguntaba sobre el trabajo, su vida, sus hijos. Hablábamos durante mucho tiempo y nunca nos aburríamos. A veces todos jugábamos incluso juegos de mesa cuando su esposa llegaba a casa. Otras veces jugábamos con el bebé. Siempre me acompañaba a casa porque siempre era tarde en la noche. En nuestros paseos a casa hablábamos más y yo sabía que él no sentía nada, pero yo empecé a enamorarme de él mucho, mucho. Luego, mientras terminaba la universidad, las cosas con él y su esposa se volvieron difíciles. Ella empezó a abusar de las drogas, tuvo algunos problemas con los servicios de protección al menor, casi le quitan al hijo, le fue infiel y la descubrieron.
Recuerdo que cuando fui a casa por mi cumpleaños número 21, él apareció allí con su hijo y los dos parecían un desastre. Mi corazón se rompió por él, pero especialmente por su hijo. Ella tenía solo 4 años y solo podía recordar el divorcio de mis propios padres. Justo ahí decidí que ayudaría a este niño de cualquier manera que pudiera porque sé que lo único que quería cuando mis padres estaban pasando por eso era que alguien me cuidara. Y pensé que él también necesitaría algo de ayuda. Así que empecé a visitarlo más a menudo. Estaba desempleada en ese entonces, así que estaba libre básicamente todo el tiempo. Lo ayudé a él y a su hijo durante el divorcio. A menudo, cuando el niño no estaba cerca, él simplemente me abrazaba y lloraba desconsoladamente. Durante esas sesiones de llanto, me confió tanto, que incluso si mi situación ahora termina mal, no se lo diría a nadie. Eso nos acercó y casi un año después empezamos a salir. No voy a mentir, a mucha gente le pareció extraño, pero todos los que lo conocían sabían que no me había gustado cuando era niña. Sus hijos estaban felices con eso, su primera exesposa estaba bien con eso. Solo su segunda exesposa no lo estaba y una vez me atacó en la calle por traicionarla así. Tuvimos que presentar una orden de restricción en su contra. Mi química con él es genial. Siempre habíamos funcionado bien, nuestras personalidades eran compatibles. Él es mi mejor amigo y yo soy la suya. Y él dijo que me amaba desesperadamente. Sentí como si alguna fuerza invisible hubiera trabajado para unirnos y sentí que esto estaba destinado a ser. 6 meses después nos casamos. Los problemas comenzaron casi 2 años después de eso. Lo atrapé engañándome, y además con su segunda exesposa. Me derrumbé llorando y montando un escándalo y sentí que todo mi mundo se desmoronaba. Cualquiera que haya pasado por esto sabe de lo que estoy hablando. Mi mamá estaba tan enojada que quería que me divorciara de él. Y ahí es cuando descubrí que nunca podría divorciarme de él. Lo quiero demasiado. La idea de que él me quitara mi autorrespeto de esa manera era repugnante, pero dejarlo por completo me hizo sentir como si quisiera acabar conmigo misma. Nos llevó meses y lo resolvimos. Él admitió que aún tenía sentimientos por ambas de sus exesposas y que le fue infiel a su segunda exesposa con su primera exesposa cuando estaban juntos. Nunca me había engañado antes, pero esto había estado sucediendo durante unas semanas. Me rogó que me quedara. Le dije que tenía que superar a sus esposas antes de que pudiéramos continuar nuestra relación y él dijo que era imposible, que lo había intentado mucho. Dijo que yo siempre sería su primera prioridad, pero que un hombre comparte un vínculo con la madre de sus hijos y desvincularse de eso era pedir mucho. Lo entendí. Establecí la condición de abrir nuestro matrimonio y él se enojó mucho. Nunca lo había visto tan furioso y me asustó. Me acusó de querer acostarme con cualquier persona y que esa fuera la única razón por la que aceptaba abrir el matrimonio. Dijo que solo quería estar con mujeres con las que había estado casado, mujeres que yo sabía que no lo alejarían de mí, pero Dios sabe con quién quería estar yo o ya estaba. Obviamente vi la doble moral en eso y no cedí. Si él me estaba torturando así, no le permitiría salirse con la suya fácilmente. Eventualmente él aceptó. Hasta el día de hoy no lo he engañado ni una vez. No sé qué piensa él, pero después de él, dejé de encontrar a los hombres atractivos. Incluso si lo hiciera, no lo haría porque sí, sé que es horrible de mi parte, pero aún lo quiero mucho. Él visita las casas de sus hijos después de 6 o 7 meses y siempre que está a punto de tener relaciones sexuales con las esposas me lo dice primero. Siempre agrega que querría que yo le dijera si alguna vez lo hiciera y yo solo juego diciendo que la próxima vez lo recordaré. Sin embargo, rara vez tiene relaciones sexuales con ellas y últimamente las cosas estaban muy bien. Fue entonces cuando saqué el tema de los hijos con él una vez durante el sexo hace unos días y él dijo tan casualmente que ya tiene suficientes y que si quiero uno puedo simplemente pedirle a uno de mis amantes. Él no quiere tener nada que ver con eso. Dijo que me había mantenido cerca por sexo de todos modos. Inmediatamente me levanté y le dije que se fuera. E insistió en que era una broma, pero aún así no quiere tener hijos. Estaba histérica sin embargo y seguía diciéndole que se fuera y él salió de la habitación. El colapso que tuve fue el peor de mi vida. Siempre había querido hijos cuando empezamos a salir y aún después del matrimonio. Pensé que estaría lista para tener uno más cerca de mis 30 años. Uno de mis mayores deseos era que él fuera el padre de mis hijos. Ver a mis hijos siendo cuidados por un padre de la manera en que yo no fui. ¿Por qué está tratando de quitarme todo esto? ¿Qué debo hacer?
¿Y eso significa que nunca me amó con su comentario sobre mantenerme cerca por sexo o fue solo por despecho? Salí de la casa a la mañana siguiente y fui a casa de mi madre donde me encerré en mi habitación y no quiero salir nunca más. Siento que he vivido una mentira. Ha estado alrededor muchas veces prácticamente amenazando con derribar mi puerta, pero no creo que pueda superar esto. Quedarme duele, dejarlo duele más. Mi mamá está preocupada, pero sé que me culpa por esto. Me está dando mi espacio. Incluso yo me culpo por esto. No he ido al trabajo, mis amigos siguen llamando. No tengo ni idea de qué hacer. No estoy lista para enfrentar nada aún. No quiero abrir mi puerta porque eso podría significar hablar con él y sé que si veo su rostro en este momento, querría abofetearlo. Sé que eventualmente tengo que enfrentarlo y cualquiera me diría que lo dejara. Pero la perspectiva de divorciarme de él nadie la entiende, pero no creo que pueda continuar con la vida. Es el único hombre que he amado. Ahí está toda mi queja. Culpadme todo lo que queráis y sé que soy responsable, nunca estoy en desacuerdo con eso. Pero siento que en algunas situaciones las reglas establecidas por la sociedad no pueden ayudarte. Las emociones prevalecen sobre la lógica. De todos modos, espero que tengas un gran día y nunca tengas que enfrentar algo así. La peor parte es que no puedo ver de ninguna manera que él esté equivocado. Sé que está mal en muchos sentidos, pero no puedo convencerme de verlo así y probablemente termine siendo una anciana que recuerda su primer amor con dulces tonos mientras él sigue adelante y vive la mejor vida con esposas que lo aman e hijos que son suyos. No puedo odiarlo, simplemente no puedo verme odiándolo nunca.